Yo habitualmente me niego a presentar libros de políticos. Así lo digo claramente. Es la primera vez que lo hago y he roto mi norma por dos razones. Yo tengo un enorme respeto al valor del talento y al coraje. En este libro hay mucho talento. He leído el libro, por eso también estoy aquí. No comparto todo lo que se dice en él, pero hay elementos que me parecen básicos para cambiar este país. Hay obsesiones en Garicano y en Toni Roldán que yo comparto desde hace muchos años y que me parece maravilloso que por fin entren de lleno en el debate de lo que necesita este país. He roto esa norma porque respeto mucho el talento, porque admiro el talento, y en Garicano lo hay mucho y su trayectoria profesional así lo demuestra. Y por otra cuestión, yo le tengo un profundísimo respeto al coraje, a la osadía y a la valentía. Y yo que un tipo del nivel de Luis Garicano o de Toni Roldán decidan dar un paso y se metan en la arena política, me parece milagroso para este país. El libro tiene una pequeña cita de Theodore Roosevelt donde dice algo así que bueno, cuando bajas a la arena política, prepárate a que te desfiguren el rostro porque el polvo, la sangre y el sudor de la política te lo va a dejar. A Garicano le va a pasar. Yo ya se lo he dicho en alguna ocasión. Le van a desfigurar el rostro. Pase lo que pase, triunfe o no triunfe, se lo van a romper. Pero aquí plantean en el libro cuestiones que yo creo que son vitales. Yo creo que tenemos un gran país con un montón de oportunidades y de posibilidades, pero no somos capaces de impulsarlo. Yo no soy de Ciudadanos, lo digo porque esta mañana me llamó un amigo y dice, ¿presentas el libro de Garicano? ¿Te has pasado a Ciudadanos? Y digo, joder, hace 6 meses me dijiste que era de Podemos. No soy de Ciudadanos, de Podemos, de ningún partido político, solo creo en 2 cosas, que son mis hijos y el periodismo. El periodismo, María, el que yo creo es un poquito incómodo, pregunta, repregunta, lo intentaré hacer, voy a intentar seguir tu estela hoy de la comida, pero... lo que hace, no lo que dice, digamos. Sí, sí. Pero creo que es una magnífica oportunidad. Lo que más me fascina de este libro es que creo que es un libro además muy optimista. Es verdad que viendo Al Rojo Vivo, viendo la televisión, la 4, la 5, la 3, la 1, la 6, uno tiene la sensación de qué desastre de país tenemos. Y hay una gran parte de verdad, pero vosotros, Luis, Toni, empezáis diciendo, oye, hay un día en el que Suecia decide ser Suecia y se convierte en Suecia. Yo este verano he estado conociendo precisamente Suecia y Dinamarca y me contaban como un día de Dinamarca, bueno, me decían, hace 30, 40 años los daneses, bueno, en la calle, en chándal, un desastre de país, oscuro, gris, y ahora son lo que son. Y vosotros decís, España, si lo decide, tiene los ingredientes suficientes para poder ser lo que quiera. ¿Por qué tanto optimismo? ¿Empiezo? Yo creo que, mira, el ejemplo de Suecia es un ejemplo precioso porque es un país que, mirado desde ahora, parece que toda la vida fuera así y que parece que los suecos hayan nacido con una especie de talento natural o de capacidad para regularse a sí mismos o de capacidad para tener unos gobiernos sanos y incorruptibles. Y bueno, si miras un poco la historia, a mitad del siglo XIX los suecos pues tenían una organización política que se parecía en algunas cosas, en muchas era mucho peor a lo que ha pasado en España en los últimos años, ¿no? Había muchísimo capitalismo de amiguetes, digamos, los aristócratas se repartían el poder en un estado que era esencialmente parcial y había muchísima corrupción. Y de pronto hicieron algo que yo creo que está en el corazón un poco de la idea de este libro, que es que al mismo tiempo, esto es bueno, viene en parte de unos estudios de unos profesores fantásticos de la Universidad de Göteborg que hablan del concepto de Big Bang institucional, ¿no? Que yo creo que es... y a lo que se refiere ese concepto es a que al mismo tiempo, en un periodo muy corto, desde desde 1850 hasta 1865, en 10-15 años, hicieron una serie de reformas al mismo tiempo que tocaron unas variables clave del sistema, ¿no? Hicieron una reforma del sistema educativo, hicieron una reforma del sistema judicial, hicieron una reforma política, digamos, de la carrera funcionarial, para que tuvieran más independencia, y entonces, de este modo, lograron, digamos, abandonar un mal equilibrio en el que estaban y con muchas reformas hechas al mismo tiempo, pasar a un ciclo vicioso, virtuoso, positivo, en el que digamos, progresaron y lograron generar más crecimiento, generar más confianza y de ese modo tener una... Pero son nórdicos. Quiero decir,
Pues, nosotros somos latinos. Es decir, no sé si ese factor ya no es un componente determinante, pero es que vosotros decís se puede acabar con la corrupción. Y en el libro hay una parte al final que dice, recordemos que los seres humanos no son ángeles. Es decir, no siendo ángeles se puede acabar con la corrupción, ¿de verdad? Sí, yo creo que el que piense que de repente viene una nueva clase política y las cosas cambian, pues no entiende cómo son los humanos. Los humanos son humanos. No se trata de que la gente de repente sea angelical. La gente es lo que es. Y lo que cuando uno ve un tesoro del PP, otro tesoro del PP, otro tesoro del PP, que los tres han tenido lo mismo, el tesoro de convergencia, que le ha pasado lo mismo, los del PSOE, que les ha pasado lo mismo, dices, hombre, aquí puede ser que sea mala suerte o puede ser que haya un sistema que no funciona. Y nuestra visión es que realmente lo que pasa es que es un sistema que no funciona, que tiene los incentivos mal y que hay una serie de cosas clave que hay que cambiar para que esto cambie. Básicamente yo resumiría en la idea de la partitocracia, ¿no? Los partidos descienden como verdaderos ejércitos de ocupación, lo ocupan aquello desde el Tribunal Supremo Constitucional hasta la jefatura de enfermería o la gerencia médica, etcétera, de cualquier hospital, hasta todo, y a partir de ahí, digamos, se pierde completamente la imparcialidad, que es la clave de una administración que funcione, una administración que es imparcial y que es capaz, la justicia, los reguladores, etcétera, que es capaz de actuar no en favor de los poderosos, sino en favor del interés general. Entonces, yo creo que eso nos ha pasado en más países latinos, efectivamente, desgraciadamente, pero yo creo que no es nada genético nuestro. O sea, yo no creo que haya nada que diga, oye, no sé, hoy por la mañana ponías un vídeo que era de morirse del año 91 en el programa, que era de Jordi Pujol diciendo, bueno, es que hay una picaresca en España, parecía ahora, visto desde atrás, parecía que estaba diciendo, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Yo creo que no es eso lo que pasa. Yo creo que no tiene por qué pasar. Y yo creo que si las reglas están, la gente las va a cumplir. Y creo que hay dos casos que a mí me gusta mucho comentar, y muchos me lo habéis oído decir en alguna ocasión, que son cómo cambió la forma de conducir de los españoles y cómo cambió el comportamiento con el tema de fumar en lugares públicos, que a mí, sinceramente, me habían parecido siempre cosas innatas de España. ¿Cómo vamos a dejar de fumar si es que en los bares está gris de humo que se puede cortar, ¿no? Bueno, pues se acabó. Se acabó de un día para otro. Y se acabó lo de conducir como locos. Entonces, yo creo que en este caso está maduro. O sea, yo creo que aquí hay un proyecto que está, digamos, bien armado, con un líder de primera, y hay un deseo de cambio enorme en la sociedad. Cuando juntas esas cosas, yo creo que sinceramente tienes elementos para poder hacer este Big Bang de que habla Tony, decir, oye, no vamos a tocar una cosa, vamos a pensar en ¿cómo hacemos una justicia independiente? ¿Cómo hacemos los interventores de los individuos independientes? ¿Cómo hacemos los reguladores independientes? ¿Cómo hacemos todas estas cosas a la vez? Pero ya. Un partido político es capaz de eso, porque todos los partidos políticos que conozco tienen un sentido brutal del poder, porque el principal objetivo de un partido político es ganar las próximas elecciones. Estamos de acuerdo. Y para eso es la ocupación del poder. Y ahora decís vosotros, ¿somos ciudadanos angelicales? No. Que ni Barbie llegan aquí. No, pero no. Yo creo que precisamente en eso es probablemente la diferencia fundamental que tenemos con Podemos. Sí. Quiero decir, nosotros no aspiramos al poder per se, aspiramos a cambiar las cosas. Aspiramos, no es cambiar unos políticos por otros, es precisamente eso, es cambiar los incentivos de fondo del sistema, la politización excesiva de los reguladores. Aunque eso signifique menos poder para ciudadanos y a lo mejor perder las siguientes elecciones. Bueno, nuestro objetivo es cambiar las cosas y conseguir acercarnos un poquito más a ese modelo danés o sueco del que hablamos. Yo no creo que tengamos aquí ninguno y tú lo decías al principio, yo creo que si hemos dado el paso para venirnos a hacer cosas y meternos en política es precisamente porque creemos en lo que hacemos, no porque queramos tener un asiento en ningún sitio, porque queramos tener un coche de no sé qué ni acceder a nada, ¿no? Es porque realmente creemos que esos son los cambios que necesita España. A mí lo que por ejemplo, es muy interesante esa reflexión que hacéis en el libro respecto a la corrupción. China, las leyes más duras, es decir, hay condenas perpetuas y cadenas perpetuas a los políticos o responsables públicos que pequen de corrupción. Dinamarca, los castigos son absolutamente leves y, sin embargo, en China la corrupción está a la orden del día y en Dinamarca no. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una idea, los economistas hablan de algo que llaman el capital social, ¿no? Y el capital social es esta idea de confianza, este capital que acumulamos de confiarnos en los demás y de todos saber que todos nos vamos a comportar de una cierta manera y que hay un rechazo social a ciertos comportamientos. Si todos tiramos el papel en el suelo, no hay nadie
que te mide mal si tiras el papel del suelo, lo seguimos tirando y el que no lo tira, pues hombre, es bobo porque se va a buscar una basura 10 metros a tirarlo. Si estamos en una cultura en la que no se tiran papeles, pues el que lo tira pues se encuentra con 15 miradas que lo miran mal, ¿no? Entonces, esto es el tipo de cosa que uno dice, bueno, pero esto es que los nórdicos son así, nosotros nunca seremos así. Nosotros creemos que realmente los valores sí que pueden cambiar y que en China, efectivamente, como no tienen los valores por muchas normas que pongan, no lo van a cambiar, que el cambio requiere cambios de valores y cambios de normas, las dos cosas. Pero que cuando uno hace un cambio realmente sistemático, como el día del fumar, ¿no? A partir de este día vamos a hacer cosas de esta manera. Cuando uno ejemplifica, cuando uno hace todo el esfuerzo por educar y por explicar, y cuando uno realmente cambia a la vez una serie de variables clave, yo creo que sí que puede aspirar a que la sociedad, cosas que ha considerado normales hasta ese momento, que oye, ya se ha terminado, si es que estamos ya todos hartos de leer estas cosas, por favor. Si es que ya, o sea, yo creo que la gente ya tiene un nivel de concienciación de estas cosas que ya no está dispuesta a que siga igual. Tengo alguna duda. Cuéntame. Yo creo que la gente ha sido consciente de que había corrupción, pero las cosas le iban bien. Al final, sus vacaciones, un par de coches, los niños iban bien. Bueno, es pues decir, que hagan lo que hagan, ¿no? La crisis es la que ha hecho que la sociedad se hipersensibilice, afortunadamente, respecto a la impunidad de la corrupción. Y, por ejemplo, vosotros dais un dato, es decir, yo no sé si la gente es consciente de lo que nos cuesta realmente la corrupción. Tú lo decías esta mañana. El 3%, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, nos cuesta 200.000 millones de euros, no solo lo que se llevan en mordidas los Puyol. Claro, sí, claro. Yo creo que ese es un elemento clave en este debate sobre la corrupción. Es decir, muchas veces el coste parece, ¿no? Es lo que aparece en los medios, en los medios de comunicaciones, ¿no? Estos han robado, se han llevado un 3% del contrato, un 4%. Yo creo que es muchísimo más que eso por la mala asignación de los recursos que estás diciendo. Es decir, cuando el que se lleva el contrato de una autopista no es el que hace la autopista más eficiente, sino que es el que está más cercano al poder o el que tiene unos contactos mejores, pues entonces no estás premiando a los mejores, no estás permitiendo que la economía, digamos, y el mercado funcione de manera natural y de esa manera premiando la productividad del país, ¿no? Yo creo que ahí hay un estudio que a mí me parece que a mí me enseñó mucho. Yo creo que es verdad que los españoles, como todos, pues oye, ya que os te van bien, pues bueno, pues yo prefiero no preocuparme, ¿no? Yo creo que parte de lo que nosotros estamos intentando hacer es explicarle a la gente que todas estas cosas tienen un coste real para ellos, que no es una cuestión moral, que lo es también. Y este estudio se lo voy a contar brevemente porque creo que vale la pena pensar en él un momento. Y lo que encuentras es lo siguiente. Son economistas de primera línea y creo que está hecho con todo rigor y con todo cuidado, ¿no? Lo que muestra es, ordena todas las empresas por productividad al principio del boom, ¿no? Dice, bueno, ¿quiénes son las más productivas? ¿Quiénes son las menos productivas? Y uno tiene, pues, las empresas ordenadas. Y dice, bueno, en cada sector, ¿quiénes son las que más crecen? Y llega a una conclusión asombrosa, que yo creo que no he visto en ningún trabajo académico una conclusión que me haya chocado tanto. Que sector tras sector, en una gran cantidad enorme de sectores, las empresas que más crecían eran las menos productivas. Y, oye, ¿esto cómo ha pasado? ¿Cómo es posible que esto se haya producido? Porque realmente es como decir, oye, vas a una clase de niños de los 12 años y dices, ¿quiénes son los niños más rápidos? Y luego miras quién es el mejor jugador de fútbol a los 18 y resulta que te sale que los más gorditos, los que menos deporte hacían y tal, eran los que jugaban mejor al fútbol a los 18. Dices, hombre, aquí hay algo raro, esto no es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos lo que encuentran es, cuando lo miran con cuidado, es que tiene que ver con licencias, con asignación de contratos públicos, con cosas así. Entonces, estos economistas calculan que la trayectoria de productividad que tiene España, la que hubiera tenido si no hubiera pasado, la diferencia son 200.000 millones, son 5.000 euros por español. O sea, no es el 3%, no es que se han llevado una mordida, es que sistemáticamente en muchos sectores ha sucedido que las empresas que hubieran sido las más productivas no eran las que se llevan. Eso es una cosa... Es lo que tú comentas siempre, y además en tu anterior libro, capitalismo de amiguetes. Pues sí, yo ¿Tú creo crees que... que este libro le va a gustar al IBEX 35? Como dice que Ciudadanos están amigos del IBEX 35, yo no sé si algunas cosas de estas le van a gustar al IBEX 35. Yo creo que el IBEX 35, sinceramente, a las empresas que tengan, que hagan las cosas bien y que estén mirando al futuro y compitiendo en el mercado, le tiene que gustar que haya un país con seguridad jurídica, con mejor educación, etcétera. A las empresas que estén acostumbradas a aprovecharse de que el regulador no controla para subir los precios eléctricos o para subir los precios de la gasolina, pues no les gustará, claramente, porque nosotros ahí somos bien claros. Yo creo que el IBEX 35 tiene de todo,
como en un hospital a los médicos que trabajan bien, pues, o en una universidad, que es un ejemplo concreto que hablamos, en una universidad, los profesores que investigan, que enseñan bien, etcétera, les encantarán nuestras propuestas porque al que está realmente trabajando duro le va a ir mucho mejor, y a los catedráticos que lo que se dedican es a sacar una cátedra, a ver un despacho y no volver a aparecer por su universidad, les parecerá fatal. Entonces, en el IBEX pasa un poco parecido, pues a las empresas que, oye, que están, unas empresas fantásticas españolas, internacionalizadas, trabajando muy duro, compitiendo con contratos en el mundo entero y fenomenal, pues parecerá fantástico que el país funcione de la mejor manera posible, y a otros les parecerá fatal. Pero ¿por qué somos un país con el capitalismo de amiguetes como gran referencia económica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es herencia del franquismo? Bueno, yo creo que ¿Es haber montado una democracia y los partidos necesitar financiación y tener que llegar, digamos, buscar canales de financiación? Porque es verdad, yo me contaba hace ya, no sé, 20, 25 años, un político importante de la transición me dice, claro, es que nosotros tuvimos que montar el sistema de la nada, de la dictadura a la democracia. Es más, algunos empresarios que nos ayudaban a financiar los partidos eran vistos por nosotros, percibidos por nosotros, como gente que quería apuntalar la democracia. Y todo eso luego se ha pervertido. ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo de amiguetes? Yo creo que hay una mezcla de razones, ¿no? Es cierto que hay un problema histórico que tiene que ver con un mercado que funcionó como funcionó durante la dictadura. Y yo creo que ha habido una falta, a la hora de construir las instituciones, ha habido una falta de vigilancia y una falta de cuidado por los partidos políticos. Yo creo que al final el punto clave ha sido la partitocracia. Yo creo que los partidos no han buscado, o sea, tenemos ahora el problema del Tribunal Constitucional, que no es un problema que trataríamos en nuestro libro, ¿no? Pero los partidos han jugado con la legitimidad del Tribunal Constitucional y ahora todos nos sorprendemos de que el Tribunal Constitucional la gente no lo crea. Y es como, oiga, es que estas instituciones son cruciales, ustedes las tienen que cuidar. Entonces, los partidos no han tratado de separar, de hacer la justicia e independencia. Esto no lo digo yo, lo dice Adam Smith, ¿no? Adam Smith dice, oye, es lógico, la gente quiere maximizar beneficios y usted tiene que poner las reglas en el mercado. Y varios competidores dentro de un área no van a competir, sino que se van a poner de acuerdo si pueden. Y usted tiene que evitar eso. O sea, al final el capitalismo necesita reglas, ¿no? Todos sabemos cómo se ponían los precios de la prensa hace años en España. Todos sabemos cómo en todos los sectores se ponían los precios como se ponían, pues con colusión. Y no hemos tenido la capacidad como país de pensar que estos reguladores independientes y estos mercados independientes y estas instituciones independientes no es un capricho de unos tecnócratas y les ha ocurrido, es que es fundamental para el crecimiento del país y para el bienestar del país. Yo creo que ahora que nos hemos dado cuenta, y efectivamente, seguramente sin la crisis nos hemos dado cuenta, que ahora realmente es el momento de decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a poner los cimientos de un crecimiento de calidad, de un crecimiento a largo plazo, porque al final lo que hace crecer a los países es que las personas tengan la certidumbre de que las instituciones son transparentes, que son justas, que son equitativas y que funcionan en beneficio de todos. Tony, en esta línea, sí. Transparencia, la luz del sol como el mejor desinfectante. Sí, desde luego. Dejadme que recoja un poco lo que estaba diciendo Luis. Yo creo que, mira, en la clave del asunto del capitalismo de amiguetes y de la corrupción está eso, que es la politización, ¿no? O sea, hubo una combinación de dos factores, y de aquí voy a citar a mi coautor y unos, digamos, documentos de investigación fantásticos que tiene sobre este tema. O sea, hubo un boom bestial de crédito que hizo que se encontró en España con unas instituciones que eran débiles. Teníamos unos, ¿no? Los que, digamos, hubieran tenido que funcionar como cortapisas, como controladores de que los excesos posibles, ¿no? Pusieron el boom de crédito, puso a las instituciones, puso un reto muy bestial a las instituciones. Es como si en una manguera pasa un poco de agua y tiene algún pequeño agujero y de pronto entra un chorro bestial. Pues si hay agujeros en el sistema institucional que tiene que, bueno, en esa manguera, entonces el agua se desborda, ¿no? Y entonces en España creo que el elemento central era la politización de los reguladores, el excesivo poder de los partidos políticos en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Y de ahí yo creo que se deteriora en parte esos problemas que ya venían de antes, algunos, del capitalismo de amiguetes. Y luego, sobre la corrupción, antes decías, si el castigo es la única solución, y ahora decías lo de la transparencia, yo creo que son tres. O sea, yo creo que evidentemente hay que reforzar, ¿no? Hay que tener claro que la justicia funciona,
Ahora bien, si está politizada, pues no sirve para nada. La transparencia es esencial, es decir, que la sociedad civil participe de forma activa. Aquí tenemos a los chicos de Politicon que han escrito muchísimo sobre esto, ¿no? O sea, la transparencia y el rol de la sociedad es esencial y por eso hablamos tanto de valores y hablamos de intentar cambiar estas variables para que mejore el capital social. Y la otra es esta palabra esencial que ha dicho Luis al principio, que es la imparcialidad. Es decir, que las instituciones que los árbitros no estén comprados, que no haya favoritismos, que el mercado realmente pueda funcionar, digamos. No sé si eso estar a favor del IBEX o en contra, pero desde luego es bueno para la economía y es justo, y es más justo para todos. En esta línea, por ejemplo, vosotros apuntáis, ¿el fraude fiscal de alguna manera sigue siendo rentable al defraudador? Sí, yo creo que hay una norma que es que, bueno, hay un fraude fiscal, uno confiesa, le bajan 2 grados la pena y al final, pues vemos, pues, futbolistas, etcétera, etcétera, que al final, bueno, pues al final nadie, o sea, el delito fiscal termina por nadie terminar en la cárcel prácticamente en ningún caso, ¿no? El fraude fiscal en España es una cosa que, como muchas de las cosas que estamos hablando, que se combate de boquilla. O sea, si realmente se quisiera una sola prueba, si se quisiera realmente combatir el fraude fiscal, no tendríamos el menor número de inspectores de Hacienda por habitante de Europa. Quiero decir, esto no es una cosa que, hombre, podríamos tener uno de el último tercio, podríamos tener la media, no, tenemos el más bajo. Entonces, ¿esto es un país que realmente quiere combatir el fraude fiscal o es un país que dice que quiere combatir el fraude fiscal? Entonces, yo creo que aquí hay... Lo mismo pasa con la educación, que decimos que queremos reformarla, y lo mismo pasa con... Yo me acuerdo del programa del PP, que está el tema de la independencia de la justicia, se hablaba del programa del 2011, que el Consejo General del Poder Judicial se elija de otra manera, etcétera. Esto no se ha hecho nada, no cuesta ni un duro, no es que la crisis el programa no podemos cumplir, no. Estas son cosas que se dicen en las elecciones, se plantean como cosas que uno querría hacer, se supone, pero que en realidad no se quiere. Vamos a luchar con el fraude. Mentira. Si usted quisiera luchar con el fraude, contratar inspecciones de Hacienda. Y si usted tiene el menor número de inspecciones de Hacienda, entonces no está en lucha contra el fraude. Y lo mismo con las sanciones penales. Entonces, nosotros creemos que se puede luchar contra el fraude. Creemos que esto es posible. No estamos presupuestando esto como parte de los ingresos que vamos a conseguir, etcétera, pero creemos que se puede luchar contra el fraude y creemos que esto se puede hacer cambiando muchas cosas de nuevo que todas las vemos, desde los temas de las facturas, hasta los inspectores, hasta las sanciones, etc. De nuevo, yo creo que aquí falta voluntad política. Es que en España el diagnóstico se comparte más de lo que parece. La gente, en realidad, cuando uno habla con ellos, el fraude, no sé qué, la educación, la gente lo dice, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no se ha hecho una reforma de universidades? Bueno, pues porque en el fondo se dice, pero no se quiere hacer. ¿Queréis bajar los impuestos de verdad? Bueno, lo que queremos... Vamos a ver. A mí es que, como no me lo he discutido antes con Francisco de la Torre, no soy un experto en economía, seguro que en este combate ganáis vosotros. Claro, vuestra perspectiva. Tengo la sensación de que queréis decirnos que se pueden bajar los impuestos y aumentar los ingresos. Y yo, esto de convertir el agua del mar en limonada, siempre me cuesta percibirlo. Yo creo que es correcta la apreciación. El agua del mar... ¿Vais a plantear bajar los impuestos, sí o no? Lo que vamos a plantear es... nuestra prioridad es que haya una eliminación de duplicidades. Tenemos una propuesta que vamos a presentar el sábado en Cádiz que les va a parecer potente en esta dirección y hemos hecho propuestas con diputaciones, ayuntamientos, muchas más cosas. Vamos a eliminar duplicidades. Vamos a eliminar agujeros en el impuesto de sociedades en particular y en otros impuestos. Y todo esto va a producir un dividendo, más o menos 5.000 millones por un lado y 5.000 millones por otro. Y no es algo excesivo pensar que se pueden ahorrar 5.000 millones con toda la eliminación de duplicidades que proponemos, que es bastante extensiva. Y con todo esto vamos a dar un dividendo fiscal a los españoles y esto viene después. Quiero decir, el compromiso de reforma del Estado va a tener una ventaja para los españoles. Lo que queremos decir es, esto no es cosas teóricas, esto es cosas que realmente se van a transformar en bienestar para ustedes. Y luego les decimos, y cuando lo consigamos esto, vamos a tener un dividendo fiscal que lo van a notar. Entonces, estas rebajas están condicionadas a eso. Y lo importante para nosotros es la responsabilidad fiscal, y lo vamos a decir bien claro, que para nosotros lo importante es
que España tenga un estado de bienestar que sea viable, porque claro, si uno no paga las cosas, uno no las puede tener, eso está claro. Nada es gratis, eso está claro. Eso ha sido algo que he defendido toda mi vida y que lo seguimos defendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, nuestra propuesta fiscal que hemos hecho, vamos a hacer una repropuesta teniendo en cuenta los agujeros fiscales mayores que es. Te cuento una confianza. Alguien muy cercano a Montoro, muy cercano, me dice el otro día, dice, la propuesta de tus amigos ciudadanos son 3.000 millones más que nos cuestan. Es decir, 3.000 millones menos de ingresos. Bueno, que nos va a costar 3.000 millones menos de ingresos nuestra propuesta. Y ellos, no sé a lo que se refería. Han hecho ya los cálculos, ¿eh? Bueno, no sé a lo que se refería. Podrían empezar por hacer los suyos, bien. Sí. Sí, pero fíjate, imagínate, claro, tú lo has vivido esta mañana. Hemos conocido en directo las nuevas perspectivas económicas de la Unión Europea. Y yo tengo la sensación de que ahora mismo en Bruselas están con ganas, que están un poquito hartos de que le chuleen, no digo solo el gobierno español, sino el italiano y el francés, que van a pegar un puñetazo encima de la mesa y digo, ostras, más recortes. Con vuestra propuesta podría ayudar, es decir, con vuestros ingresos fiscales, lo que tenéis en la cabeza, ¿podríais solventar el déficit que tenemos ahora mismo y el que nos exige Bruselas? Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que Bruselas hay dos estrategias que creo que no deberíamos usar, ¿no? Podemos ha propuesto reiteradamente la estrategia de que pasamos de ellos. Somos soberanos. Hombre, aquí hay una soberanía compartida, compartimos una moneda y si compartes una moneda y aceptas unas reglas de juego, pues las tienes que cumplir. La otra propuesta es la del PP, que les tomamos el pelo, ¿no? Hacemos como que les decimos que sí y luego hacemos lo que queremos. Sí, pero luego Sarkozy, Merkel y compañía vienen y dicen Vienen con la rebaja. Entonces tampoco lo veo. Sí, bueno. Sí, pero dicen grande Mariano. Bueno, Mariano... No lo han dicho. Sí. Bueno, pero esas dos yo creo que no las vemos. Política, iba a decir. Que son parte de la familia política. Sí, son la familia política. Al final la familia es esa familia. Y luego está la tercera estrategia que yo creo que debemos de seguir, que es decir, oye, nosotros vamos a ser responsables. Tenemos un compromiso con la estabilidad presupuestaria. Y tenemos unos planes que van a realmente mejorar el mercado de trabajo, el sistema educativo y eliminar corrupción y problemas en el funcionamiento del Estado en España. Entonces, nosotros pensamos que el crecimiento potencial de España va a subir y estoy seguro de que todos los analistas internacionales, si ponemos estas cosas en marcha, van a decir lo mismo. Entonces, a cambio de eso, nosotros queremos que nos deis un poquito de flexibilidad. Yo, sinceramente, estoy convencido de que nos va a decir que sí. Decías antes, trabajo, reforma laboral, ¿la vais a derogar? Completamente, una parte, ya veis que el PSOE no se aclara, unos dicen, no, es así, primero dicen que sí, luego que no, luego llega Susana y dice, pues no, nada. O sea, nuestro modelo laboral... ¿La derogamos? ¿La derogáis sí o no? La reforma laboral del Partido Popular, ¿la derogáis entera, sí, no o una parte? No, cambiamos, hacemos una nueva propuesta de reforma laboral, ¿no? Yo creo que nuestro modelo laboral va por otras vías muy distintas, quiero decir. Tenemos esencialmente tres pilares principales, Antonio, que son claves y están en el centro de nuestro programa, ¿no? El primero es el contrato único, el segundo es el complemento salarial y el tercero son las políticas activas, es decir, esos cerca de 3 millones de personas que básicamente están excluidos ahora del mercado laboral porque llevan más de un año sin trabajar, ¿no? Que han sido abandonados porque directamente no existen o son extremadamente ineficientes nuestras políticas activas ahora y de formación, ¿no? Después está el segundo punto que decía, que es el de la precariedad, es decir, esos digamos, el complemento salarial para ofrecer un salario digno a los cerca de 7 millones de personas que... 7,5 decís, ¿no? Sí, en el libro, la última EPA se ha actualizado, hemos actualizado un poquito y es un poco menos, ¿no? En cualquier caso, hay un enorme problema de precariedad en España debido al sistema que tenemos ahora que produce una rotación enorme. Los trabajadores con contrato temporal entran y salen permanentemente del mercado de trabajo, con lo cual al final del año estos cerca de 7 millones no logran llegar al salario mínimo a pesar de estar trabajando. Eso es lo que es la pobreza laboral, ¿no? El complemento salarial lo que hace es complementar... Pero me parece, Toni, casi una propuesta, no te voy a decir espíritu Podemos, es decir, respira lo de la renta básica. Podemos dice renta básica, lo ha dicho así, hay un filósofo belga que vosotros apuntáis aquí, que defiende la renta básica como un derecho universal del ser humano. Como idea y como concepto es un concepto estupendo. Vale, lo que pasa Podemos lo plantea claramente, decís inviable. El Partido Socialista también se ha apuntado ahora, vosotros decís inviable. Y planteáis este complemento salarial, es decir, gente que trabaja, pero que es pobre
que no llega al salario mínimo, por decirlo de una manera, que tendría un complemento que paga el Estado. Yo digo, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, en la proyección... ¿Lo habéis calculado? Sí, bueno, hemos hecho muchísimos cálculos y te aseguro que tenemos un equipo de economistas fantástico y unos Excel estupendos. Sí. O sea, yo creo que en la proyección que hacemos es del 0,7% del PIB, que son 7.000 millones. Comparado con la oferta inicial, bueno, ya hace mucho tiempo escribí un artículo en El País. ¿Salen? ¿De dónde salen esos 7.000? Bueno, Luis hablaba antes de los ajustes que vamos a hacer, esos dos, ¿no? De duplicidades, eliminar duplicidades en la administración y burocracia, que son 5.000, y otros 5.000 de los agujeros que existen ahora, ¿no? En esta especie de queso Gruyère, que es nuestro sistema impositivo, ¿no? Que, particularmente en el impuesto de sociedades, ¿no? Otros 5.000. Entonces, ahí de esa manera equilibramos las dos partes, ¿no? Pero hay una diferencia esencial entre la renta mínima garantizada que ofrecía Podemos. Bueno, la primera es el coste y el complemento salarial. La primera es el coste. Yo te decía que escribí hace mucho tiempo este artículo en el que intentaba hacer un mínimo cálculo de lo que costaría ofrecer una renta mínima a los cerca de 15 millones de trabajadores que no trabajan, ¿no? Cerca de 15 millones de personas que no trabajan. El cálculo salía por encima del 10% del PIB. Ahora han hecho unos ajustes, no sabemos muy bien cuál es la oferta definitiva que hacen, pero en cualquier caso, tienes el complemento salarial tiene una gran ventaja, que es que incentiva mucho el trabajo. Es decir, tú ofreces un complemento por tener un salario digno, con lo cual, y además tiene una parte creciente al principio, que es decir, que si tú ganas un poco, cobras, pero si ganas un poquito más, cobras más. Con lo cual tú tienes incentivos para seguir en el mercado. Bueno, hay tres... Lo digo, es muy americano, siempre se lo planteo a Garicano porque me lo contó hace mucho tiempo cuando me dijo, voy a lanzar esta idea. Me parece muy interesante, pero aquí a lo mejor el empresario dice, pongo un salario bajo que ya se encargue el Estado de complementarlo. No sé, ese es un riesgo. Mira, esto a veces se nos acusa de esto y yo creo que no es muy justo. El complemento salarial se implementa en Estados Unidos, pero también se implementa en Suecia, por ejemplo. Quiero decir, es una medida que simplemente es la medida que la evidencia empírica muestra que es más efectiva para luchar contra la pobreza laboral. Es decir, es un complemento que en su mayor parte, la evidencia dice que en su mayor parte beneficia directamente a los trabajadores. No conocemos, si alguien la conoce, digamos, que nos diga qué manera tenemos para luchar contra la precariedad mejor que esa. Desde luego, garantizar una renta a todo el mundo sin una formación asociada y sin unos incentivos para trabajar, no creo que sea la solución y que además, desgraciadamente, a nosotros nos encantaría, pero desgraciadamente tenemos una deuda enorme, unos compromisos con nuestros socios europeos y una demografía complicada y tenemos una productividad baja. Entonces tenemos que tener claro que hay unas restricciones, ¿no? Y yo añadiría otro elemento positivo aquí, que es que incentiva que todo este trabajo se haga de la economía sumergida, que todas estas personas quieran estar en el registro fiscal, quieran estar dados de alta, porque van a querer acceder al complemento salarial. Yo creo que es una medida que es eficaz, que es una muy buena medida de lucha contra la pobreza, que va a ayudar a mucha gente, pero que les va a ayudar a ayudarse a sí mismos, no les va a sustituir lo que ellos hagan. Y en ese sentido, creo que es una medida que tiene una viabilidad económica mucho mayor que el decir, oye, vamos a dejar que la gente esté un poco mano sobre mano y no esté avanzando, porque yo creo que al final una cosa que está muy demostrada es que el trabajar es una parte muy importante de tu autoestima y que es muy importante para la gente continuar trabajando y no pagarla por no trabajar, sino ayudarla a que se integre, ¿no? Eso es nuestra idea. Déjame que complemente con otra idea, que es que nuestras propuestas para el mercado laboral no es es un conjunto de medidas que van juntas y que entre sí se complementan, ¿no? El contrato único va con una mochila que te permite portar derechos cuando pierdes el trabajo y llevarte los derechos adquiridos aunque hayas trabajado poco tiempo. Y luego es la otra parte esencial, que yo no me canso de repetirlo en todas partes, es que tenemos que apostar realmente por la formación. O sea, yo creo que la única manera de solucionar el problema estructural de paro y sobre todo de cambiar el problema de largo plazo que tenemos en España, de parados de largo plazo, es apostar realmente por una formación que funcione, por unas políticas activas que funcionen. Ahora mismo, hasta ahora, como ha funcionado es un poco como un merendero. Los cursos de formación hasta ahora, bueno, Andalucía, Galicia, Madrid. Pues por eso digo, como un cachondeo. Vosotros decís,
una especie de formación a la carta de los parados. Sí, ¿Por qué a la carta? Básicamente la idea es que el dinero, en vez de ser distribuido a unos empresarios, asociaciones de empresarios, asociaciones de sindicatos, que al final lo han usado como sabemos, el dinero va directamente al trabajador, que tiene un bono de formación y que él decide, de acuerdo con un menú de cosas que puede aprender, él decide dónde ve que sus propias habilidades encajan con ayuda seguramente de unos perfiles que tendrá que tener el INE, porque una cosa que realmente la gente no sabe, y a mí de verdad que me asombra, después de tantos años de desempleo que ha habido en España, el INE todavía no tiene la capacidad para hacer los perfiles de los parados. O sea, el INE no sabe si un parado tiene esta formación y ya ha tenido este trabajo en el pasado, o si este otro parado busca con mucha intensidad, acepta muchas ofertas, acepta pocos, tiene mucho interés en este tipo de trabajos, en este otro. No se sabe nada. O sea, no es más que una agencia que simplemente rellena el papelito y se lo da. Entonces, con la formación a la carta, que el parado pueda usar como él quiera, que tengan unas políticas activas que realmente le ayuden a buscar en qué dirección tiene que ir, y con un bono de contratación para el empresario que contrate a un trabajador que está desempleado a largo plazo y que se haya formado, o sea, la formación, el incentivo de la formación y la política activa, creemos que realmente se puede movilizar a mucha gente y se les puede poner a trabajar. Lo que es indudable es que, un poquito como en el tema del fraude, España dice que quiere hacer mucho contra el paro, pero cuando uno empieza a escarbar, sinceramente no hacemos nada. Pagamos el cheque y se terminó. No hay políticas activas dignas de ese nombre en este país. No hay absolutamente ningún esfuerzo por saber nada de los parados, y la formación, no les tengo que explicar lo que ha sido. O sea, la formación ha sido absolutamente inexistente, ha costado mucho dinero, pero no ha existido. Entonces, ser un nido de corrupción. Es un nido de corrupción. Sí, entonces, por eso cada vez que hay una crisis, España es uno de los países que más sufre. Es decir, los índices de paro cada vez que hay una crisis en España, es que, vamos, nuestros vecinos, nuestros vecinos no llegan ni a la mitad. Nunca llegan, ni una vez han llegado, y nosotros hemos llegado 3 veces al 20% de desempleo. Yo creo que esto es una cosa que cuando alguien nos dice, bueno, la crisis, el tal, digo, bueno, vamos a ver, ahora se está hablando de recuperación y hay 5 millones de personas en el paro. Es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hay otros países que no llegarán al 22% de paro en toda su historia. Entonces, aquí hay algo sumergida. No, también. Yo creo que cuando yo he preguntado a las personas que están realmente en los datos, que los elaboran en el INE, en el Banco de España, oye, de verdad, esto todo el mundo fuera piensa que esto no puede ser. Han hecho estudios en los que auditan los datos. Mandan a gente realmente a ver a seguir a la persona que ha dicho que está desempleada para ver qué pasa. Porque realmente ellos también estaban preocupados que hacen estadísticas. Y la gente que las sabe te dice, mira, estamos midiendo exactamente el mismo concepto que en otros países. Esto es de verdad desempleo. Esto es de verdad paro. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que el mercado laboral tiene este mecanismo de ajuste salvaje, que es la temporalidad. O sea, aquí de repente hay muchísima gente que está rotando, muchos jóvenes que están cambiando de trabajo 6 meses sin poder. Eso da también el turismo y es un elemento esencial de nuestra economía. Totalmente. Hay un elemento de estacionalidad en la economía que te da una cierta temporalidad. Pero también es cierto que hay una temporalidad muchísimo mayor que la que está justificada por el sector turístico. Que hay temporalidad, trabajos temporales a porrillo. Les voy a dar un ejemplo que es que no se van a poder creer. Pregúntenlo la próxima vez que vayan al hospital. Los médicos que les tratan, muchos de ellos son eventuales. Se hacen contratos temporales de guardias, se hacen contratos temporales de semanas. Hay médicos que están eventuales 5 años. Y digo, bueno, pero si está prohibido, ¿cómo lo hacen? Yo no lo sé. Tendré que preguntar a los hospitales que me lo expliquen. Están años y años y años con contratos encadenados. Entonces, eso es que es estacional. ¿Estacional? ¿La medicina? Si es que la mayoría de los trabajos se están haciendo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un mercado laboral que tiene un segmento que está completamente lleno de litigiosidad, que es rigidísimo, en el que no se puede hacer nada prácticamente, y otro segmento que está completamente desprotegido y en el que la gente no se puede labrar un futuro. Los jóvenes no pueden conseguir contratos que les permitan conseguir una hipoteca, no pueden casarse, no pueden hacer su vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente la economía empieza a caer. En otros países empiezan a decir, oye, vamos a negociar con los trabajadores para que trabajen menos horas, vamos a modificar salarios, vamos a modificar condiciones. Aquí, simplemente a medida que va bajando la actividad, los contratos temporales no se renuevan y no se ajusta de ninguna otra manera. Todos los demás ajustes no se producen. Los demás ajustes simplemente no se usan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo a la calle y
Y de repente, oye, una economía que no tiene ninguna productividad, la productividad no crece años y años y años, tiene un boom de productividad 2 años. 2 años en los que de repente se ha echado a todo el mundo. Digo, vaya forma de crecer la productividad a base de poner a toda la gente en la calle. O sea, es una economía realmente. Yo creo que nos hemos acostumbrado, como cuando nos acostumbramos al boom, que nos acostumbramos a las grúas y ya ni las veíamos. Nos parecía lo normal. Esto es lo mismo. Esto no es normal. En ningún país del mundo pasa y no tiene por qué seguir pasando. Y nuestro problema en ese sentido, esa ambición y ese positivismo, María, que tú dices que somos muy negativos, que yo creo que es un discurso muy positivo, porque nosotros pensamos que estas cosas que aceptamos como el tiempo, como que en Inglaterra llueve, en España hay paro, corrupción y más sistema educativo, ¿no? Pero Luis, María yo creo que hoy en la comida te ha lanzado un mensaje que está ahora mismo muy hondo en muchísima gente. Es decir, estamos hartos de que los políticos digan "y tú más". Bueno, yo no he dicho "y tú más" nunca, no, que sí, yo sepa. Sí, yo digo los políticos en general. Sí. Tú sabes que eso es una de las maldiciones de este país. Sí, sí. "Y tú más". Es decir, vamos a cambiar esto. Totalmente. Yo creo que nosotros hemos dicho que la educación no se va a resolver sin un pacto nacional por la educación. Que creemos firmemente que hay que instalar una cultura de diálogo y de pacto en temas fundamentales constitucionales, que no es mi área, pero saben todos ustedes que Ciudadanos ha impulsado en Cataluña todo el tema de que los partidos constitucionalistas se unan. Creemos que hace falta una política de pactos nacionales en toda la lucha contra la corrupción, etcétera. O sea, creemos que se trata de dialogar y de estar juntos. Y yo, sinceramente, lo he dicho, tengo máximo respeto por mucha gente en el PSOE y en el PP, y hay mucha gente que quiere cambiar las cosas, y creo que lo que se trata es de, y en Podemos también hay gente que quiere cambiar las cosas en una buena dirección, o sea, yo creo que se trata de unir fuerzas. Nosotros creo que tenemos 2 características que nos hacen necesarios. Uno, venimos sin mochilas. Yo no tengo que tener, Albert Rivera no tiene que tener a una persona de una diputación que le esté diciendo "oye, tío, ¿cómo vais a quitar las diputaciones si tenemos aquí a 60 afiliados?". Eso no es así. No nos pasa en esta diputación, digo, porque cada una de las habitaciones habrá 60, o sea que en total habrá, pues, no sé, unos cuantos. No tenemos, entonces, en sentido de cambio, creo que nos pueden creer que queremos cambiar, a pesar de que he dicho que los humanos son humanos, queremos cambiar porque realmente, o sea, es nuestra posición, es lo que queremos hacer, no tenemos ninguna mochila que nos pare. Y además, creo que somos sensatos, creo que queremos cambiar de una manera que es razonable y que está en consonancia con lo que se hace en el resto del mundo. Que casi todas las políticas, a veces la gente se aburre y me dice, ya está bien, que os digas cómo se hace esto en Holanda y cómo se hace esto en Dinamarca y tal. Pero bueno, es que yo lo que quiero ofrecer a la gente es que estas cosas, todas estas cosas se pueden hacer, que estas cosas no son una locura, que estas cosas no son una ocurrencia, que estas cosas simplemente hay que aceptar. Hay que tener la ambición para España de que esto no es como la lluvia en Londres, que esto puede cambiar. Luis, ¿vas a ser sincero? Bueno, venga, lo voy a intentar. ¿Qué prefieres? ¿Ministro de Economía, de Industria o de Educación? Venga, tiro, en ABC el otro día decían que de Industria y Turismo. Tus rivales piensan que quieres ser de Economía. Venga, di la verdad. No, yo lo que quiero es... Yo creo que de Educación, fíjate. A mí me parece la educación el tema más importante que hay en España. Sabes que coincidimos en esa obsesión. Yo llevo años soñando con que un líder político diga: quiero hacer de España el país número 1 en la educación, quiero hacer de España el país de los maestros, porque yo creo que eso cambia, el país de los maestros y la cultura. Llevo años soñando con ello. Todavía no he encontrado a un político que lo diga, pero a lo mejor se produce el milagro. Por ejemplo, este gran pacto de la educación que tú planteas y que nunca ha sido posible en España. Esto de vivimos en el mundo Google. Los niños se mueven en el mundo Google y seguimos trabajando con memoria de datos. Mira, hay un señor que está entrando al que se lo puedes preguntar en vez de... No, te lo pregunto a ti. Ah, bueno. El problema fundamental para el país es... el problema clave para nosotros es la educación. Yo creo que es el problema clave, yo creo que es el problema que más importancia tiene, pero obviamente yo personalmente ayudaré en todo lo que haga falta para que este proyecto salga adelante. ¿Le puedo decir una cosa a Albert Rivera? Es que le acabamos de preguntar si prefiere ser ministro de Economía, de Industria y Turismo, de Educación. No se ha mojado mucho, pero... por ejemplo, Tony, interesante cuando decís, ¿cómo se estudiaría Carlos Marx en España y cómo se estudiaría en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso de
En Estados Unidos el planteamiento sería, bueno, Carlos Marx y la casta política. Aquí sería materialismo histórico. No, o sea, mira, mi experiencia en la universidad española es bastante triste, realmente. O sea, a mí digamos, me recuerdo ir a clase y que me dieran unos apuntes escritos a mano, a una clase de macroeconomía, escritos a mano por el profesor, y que me dijera, bueno, esto es lo que entra mañana en el examen. Y luego, cuando me encontré en mi primer trabajo, me dijeron, bueno, ¿y por qué no intentas inspeccionar por ti mismo y me buscas qué es lo que está pasando ahora en Lituania con la balanza de pagos o lo que fuera, ¿no? Y yo no tenía los instrumentos para, digamos, buscar mis datos. No, me tuve que espabilar después de la carrera porque lo único que había aprendido era a reproducir notas que me daban los profesores. O sea, yo creo que se tiene que incentivar muchísimo más la iniciativa propia, el pensamiento crítico, el análisis propio y de esa manera, digamos, crear estudiantes que sean realmente competitivos en el mundo global y que además disfruten de la universidad, ¿no? Y puedan participar en clase y tengan seminarios donde expresen su opinión. No, hay muchísimas cosas que pueden cambiar y yo creo que si de algo no se nos puede acusar a nosotros es de no haber apostado por la educación, ¿no? O sea, yo creo que y este libro, ¿no? Son 3 pilares, lo que decíamos al principio, ¿no? Es el mercado laboral, es la reforma institucional y es la educación. Bueno, ya hemos hablado de varias, pero hay propuestas tanto para la educación, digamos, no universitaria como universitaria, para cambiar el sistema de arriba abajo, ¿no? Y mejorar los incentivos, ¿no? En este país se podrían crear pequeños Silicon Valleys, como decís vosotros, el fenómeno Fraunhofer. Sí, yo creo que el fenómeno Fraunhofer son estos centros de transferencia tecnológica que existen en Alemania y que creemos que llevan unos cuantos años. Que llevan unos cuantos años y que, bueno, pues de ahí viene el MP3, por ejemplo, ¿no? Que son centros en los que profesores de la universidad son los que se ocupan de tratar de hacer esta transferencia entre la empresa y la universidad, porque los incentivos, la remuneración, etcétera, depende de las patentes que creen, del conocimiento que creen, etcétera, ¿no? Entonces, sí creemos que se puede hacer. De nuevo, aquí creo que se trata de ser ambicioso y de ver las posibilidades. Si pensamos en Silicon Valley, la gente va a decir, hombre, Garicano, ¿dónde vas? Pero si pensamos en Israel, pues a lo mejor no va a pensar en eso. Y resulta que Israel es el país que tiene mayor número de empresas en el Nasdaq del mundo, después de Estados Unidos. El Nasdaq es el mercado en Estados Unidos que cotiza a las empresas innovadoras, etc. Entonces, como Israel, que es un país chiquitín, ¿no? Que está en la misma latitud que España, que los israelitas los ves y son como nosotros, más o menos, ¿no? También mediterráneos. Son unas máquinas, ¿eh? Bueno, son unas máquinas. Pero quiero decir que, oye, ¿ellos qué han hecho? Pues oye, han puesto unas políticas de capital riesgo, tienen una prioridad absoluta de la educación, 2 de las universidades, o varias de las universidades israelíes son de las mejores del mundo, y tienen, efectivamente, formas de transferir la tecnología a la universidad y financian toda esta toma de riesgo por parte de los emprendedores y ponen a los emprendedores en el centro. Israel lo hace. ¿Por qué no nosotros? Y de nuevo, todo nuestro programa en ese sentido y toda nuestra acción y nuestro pensamiento en este tema es que no tenemos que conformarnos, que no tenemos por qué aceptar estas cosas. No tenemos que aceptar este mercado laboral, no tenemos que aceptar el problema educativo y no tenemos que aceptar esos problemas de corrupción. Y yo creo que entre todos somos capaces de cambiarlo. Yo creo que hay un momento en el que se fundan muchas cosas, un momento realmente histórico. Yo creo que es un momento maravilloso que estamos viviendo todos. Yo, sinceramente, lo siento. Es un momento en que tenemos un proyecto político y un proyecto económico realmente bien armado. Y un líder estupendo. Un líder que realmente es capaz de ponerlo en marcha. Tenemos un equipo que creo que les vamos a demostrar a todos que realmente está capacitado. Y tenemos lo más importante, un país con ilusión para cambiar y con ganas de cambiar. Sí, y si juntas el proyecto y el país, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Quieres apretar el botón rojo para poner en marcha una especie de Big Bang institucional, ¿no? Como lo definís en el libro. Está Albert Rivera, ¿eh? Si lo tienes que hacer, ¿con quién prefieres hacerlo? ¿Con el PP o con el PSOE? Bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo es con Albert Rivera. Y creo que los votantes deberían saber que si realmente quieren que estas cosas pasen, pues no pueden pensar, hombre, pues le damos un poquito a Albert Rivera para que empuje a que pase. Profesor, le tendrán que dar a él la capacidad de ponerlas en marcha. Profesor, ¿con Álvaro Nadal o con Jordi Sevilla? Yo
Creo que la experiencia que hemos tenido todos es que hasta ahora, en estos 3 problemas cruciales para España, ninguno de los dos han tenido mucho interés en cambiar. Entonces yo creo que realmente sí... De momento parece que solo no vais a poder. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno. Vamos a intentarlo. Yo creo que, como dijo un pensador español, imposible es solo una opinión. Gracias, Antonio. Yo creo que estamos disfrutando de un estupendo debate. Pasamos a las preguntas del público a continuación y la verdad es que Antonio me lo ha puesto dificilísimo porque les has planteado ya prácticamente todo. Yo iba quitando por aquí papeles todo el tiempo, voy a intentar sintetizar y me disculpan si junto varias preguntas a lo mejor, pero han surgido algunos temas, ¿no? En general lo que se plantea es profundicemos un poco más, salgamos de un poco un discurso digamos más general sobre algunos temas y entremos más a fondo. Y se plantean cuestiones de educación, instituciones, justicia, sanidad y de la economía, principalmente, ¿no? Comenzando por el sistema educativo, ¿no? Ahí, tanto por las redes sociales como en varias de las preguntas han surgido cuestiones en todos los ámbitos, propuestas para la universidad, cómo potenciar el verdadero activo del sistema educativo que son los profesores. Todo el mundo lo dice, están todas las reformas, pero se siguen sintiendo abandonados por el sistema cuando son el eje fundamental sobre el que bascula el sistema educativo, muchas cuestiones. El sistema de becas, ¿qué propone Ciudadanos en materia de becas? Defienden el bono escolar, entienden que el sistema de competencia entre instituciones educativas y bono escolar que permita elegir a los ciudadanos es el modelo que debe prevalecer. Por supuesto, profesores universitarios, un montón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con la NECA? ¿Cuáles son los sistemas que propone para la evaluación del profesorado? Puedo seguir con más, porque hay muchísimas preguntas sobre el sector educativo, pero creo que si podéis afinar un poco sobre las propuestas específicas en materia de educación, lo agradeceríamos. Bueno, vamos a ver. La reforma de las universidades es una prioridad absoluta para España. Sé que efectivamente he visto a muchos profesores, colegas, profesores universitarios. Aquí creo que la solución tiene una pinta que está bastante reconocida en Europa, porque es la que se usa, pues se usa en sistemas que funcionan, como Suiza, como Suecia, como el Reino Unido, como Holanda, que consiste en que las universidades tienen autonomía verdadera, esto quiere decir autonomía de personal y financiera, o sea que realmente no es solo que haya una autonomía ficticia, pero que pueden crear grados por su propia cuenta, pueden contratar, pueden fijar salarios. Cuando una universidad extranjera le hace una oferta a un profesor, se reúne con el rector y discuten el salario y discuten si quiere venir o con qué condiciones, etc. Un rector con capacidad de decisión, un rector con verdadera capacidad para exigir y para nombrar, etcétera, que sea nombrado por un patronato externo, que sea nombrado por algo que realmente le exija cuentas, y una financiación. Entonces dice, bueno, pues todas las universidades se van a convertir en que ahí el rector hace lo que da la gana y los estudiantes y todo el mundo se dedica a dividir la vida con diversión. No. Una financiación, por lo menos en parte, que esté condicionada a resultados. Es decir, queremos que la financiación de investigación se haga de forma competitiva, que se evalúen los departamentos por una agencia externa, preferentemente, sinceramente, mi opinión, y esto no se puede mencionar ni está en el libro, pero sería mi opinión, fue una agencia con profesores extranjeros, porque en España sabemos cómo termina funcionando todo, que evalúe la investigación y que diga en el Reino Unido hay 4 niveles, es investigación de nivel excelencia internacional, investigación internacional, investigación de nivel nacional, investigación que ni llega, ¿no? 4, vale. Entonces, oye, investigación de excelencia internacional concentra la mayor parte de la financiación. Si hay un departamento, yo recuerdo que está en Valladolid, yo no lo sabía, lo descubrí muchos años después. En la Universidad de Valladolid resulta que había un departamento de matemáticas que es uno de los mejores de Europa. Había un señor que se llama Sancerna, que era el rector, que luego fue rector, pues como pasa en la Universidad Española siempre, el profesor que mejor enseña, es el que mejor investiga, es el que más trabaja también en funciones administrativas, o sea, en realidad al final hay 3 o 4 personas que hacen todo el trabajo de todos, ¿no? Pasa en la sanidad pública, pasa en todas partes. Bueno, pues ese departamento es un departamento de excelencia, recibe una financiación adicional por ser un departamento de excelencia, tiene una capacidad para contratar a más gente. Esto es la investigación. La docencia también debería ser por resultados. Nosotros hemos propuesto que se utilice la información que ya existe sobre cómo se colocan los estudiantes de los distintos grados y cómo consiguen trabajo, etcétera, para remunerar mejor, para que tengan más financiación los departamentos, los grados, las universidades que tengan mejor éxito en el mercado laboral, que no sean fábricas de parados y
eso va a incentivar a las universidades, oye, a hacer una cosa que no hacen ahora, que es que yo tengo un diploma que no sirve para nada, que no educa a los chicos y tal, los chicos los pobres no lo saben, se apuntan y luego descubren que es un desastre, pero como mi financiación no depende para nada de eso, pues sigo haciendo. No, ahora te vas a tener que orientar en la dirección en que les enseñes cosas útiles y cosas que realmente les formen, que no tiene que ser matemáticas y programación, pueden ser humanidades. Las humanidades son muy importantes, pero tendrás que estar enseñando a pensar, a razonar, a escribir, a hablar en público, etc. Entonces, con esto, ¿qué pasa con la agencia, con la NECA? ¿Qué pasa con el papeleo? Yo, una cosa que me horroriza cuando hablo con los profesores españoles es la caja que tienen con cursillos que han hecho, ¿no? Van acumulando cursillos y van acumulando diplomas y van acumulando cosas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. En este mundo, la evaluación de los profesores, de la investigación de los profesores se hace en 5 minutos. O sea, simplemente hay que ver las publicaciones que tiene y el impacto que tienen. Y para eso, por ejemplo, Google Scholar, uno lo escribe el nombre del profesor en Google Scholar y salen las citas, punto. Eso es tirado. Se hace en 30 segundos. Entonces, la evaluación es muy sencilla de hacer en la universidad. La evaluación de la docencia se puede usar usando los datos que tenemos en la seguridad social, sobre empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que las universidades, compitan entre sí por los estudiantes y por los profesores, que se desenvuelvan para hacer las cosas lo mejor posible, que se especialicen, que busquen su nicho. Esto es como funcionan las universidades en todo el mundo. Y esto es un sistema muy sencillo que además elimina toda esta burocracia de ANECA, que permite a los profesores concentrarse en su trabajo, que elimina el nepotismo, porque claro, yo le puedo dar un trabajo a mi primo, pero si al final doy un trabajo a mi primo y este no sabe lo que hace y me va a costar a mi financiación, pues a lo mejor me lo pienso 2 veces. Entonces, todo eso es muy importante y todo eso supone que el elemento principal del crecimiento a medio plazo en el país, que son las ideas y el conocimiento que la universidad genera para la sociedad, se produzcan como se tienen que producir. Y ahora mismo no está sucediendo. Bueno, Tony, ¿algún comentario? No, ya. Yo creo que podemos estar conmigo esta pregunta, si me dejas. Sin parar. Sé que tenéis un papel de 30 páginas ahí perfectamente detallado. Pues pasemos al tema de la justicia, otro tema fundamental, ¿no? El discurso generalmente aceptado es que la justicia necesita medios, ¿no? La cuestión es, hay varias preguntas. ¿No necesita nada más? ¿Cómo plantea Ciudadanos aumentar la seguridad jurídica en España? ¿Cómo va a mejorar el acceso a la justicia? Hablan de tasas, se habla de asistencia letrada, se habla de tantas cuestiones fundamentales para favorecer ese acceso, en varias cuestiones. ¿Cuál es el planteamiento? Sí, yo creo que, bueno, en cualquier caso, dentro de el sábado que viene presentaremos, dentro de 2 días, Albert estará allí presentando nuestras propuestas de reforma institucional y constitucional. En cualquier caso, yo creo que hay un problema evidente en el sistema de la justicia española y ya lo hablábamos al principio, y es esa excesiva politización, ¿no? Yo creo que si hay algo que es esencial es que haya un árbitro neutral, y si la justicia no es siempre neutral, pues entonces, digamos, todas las demás variables del sistema no funcionan bien, ¿no? Yo no sé si... Sí, yo creo que la imparcialidad es el punto de partida y yo creo que la propuesta que presentaremos les convencerá de que va a asegurar eso. Respecto a lo que decimos en el libro, pues de temas de medios, temas de... Yo creo que todos esos temas son también cruciales, pero yo creo que al final el componente que más nos falta es la seguridad jurídica y el que al final la ley se cumpla. En España hay muchas leyes, hay una diarrea legislativa por parte de todos los organismos autonómicos, nacionales, españoles, etcétera. Todos se producen leyes y al final las leyes no se cumplan. Y creemos que de lo que se trata es de muchísima más simplicidad, muchísima más transparencia y que las leyes al final se cumplan. Y esto supone simplificar los procedimientos, supone, además de dar independencia a la justicia, que lo haremos, y sin ninguna duda el tema de los medios materiales, que es esencial, ¿no? Yo creo que un país realmente tiene que pagar, tiene que reconocer el trabajo de las personas más importantes. Es un poquito lo que decíamos antes, es que el hablar es gratis, ¿no? El país dice que quiere, España dice que quiere luchar contra la corrupción y contra los problemas educativos y no invierte en ello. Y un poquito en este sentido, España tiene que dedicar sus recursos a el tema de la justicia, la educación, la sanidad. Esas son las materias clave y realmente España en ese sentido pues no está poniendo todas las prioridades donde las tiene que poner, y creo que la justicia es con la educación la prioridad, ¿no? Hay muchas preguntas también sobre la organización del Estado que propone Ciudadanos, ¿no?
muchísimas. Muchas tienen que ver con el tema de las diputaciones. Hay preocupación, por ejemplo, Rafael García Valdecasas nos preocupa quién se ocupará de los pueblos pequeños, de sus infraestructuras, ¿no? Pero bueno, en general, por sintetizar un poco las cuestiones, hay dos planteamientos. ¿Cuál es ese modelo de organización del Estado que propone Ciudadanos? Y por otra parte, en el ámbito concreto de las autonomías, el planteamiento es... ¿tiene Ciudadanos en su agenda la posibilidad de recuperar competencias del nivel autonómico, dado el éxito, siguiendo otra de las cuestiones centrada en el ámbito local, que ha tenido recuperar ciertas competencias de control sobre las corporaciones locales por parte de la Administración Central, ¿no? Mira, y el éxito que esto ha producido. En el tercer asunto no voy a entrar porque es una cuestión constitucional que corresponderá a la prestación que haga Albert de las propuestas de los expertos constitucionales. En el tema de duplicidades sí que querría entrar, y en particular las diputaciones y los municipios, porque aquí tiene un componente que yo creo que es un tema también de eficiencia y de provisión de los servicios de la mejor manera posible. Yo creo que en Ciudadanos pensamos, y nosotros pensamos, que los servicios se tienen que proveer al nivel mejor, más eficiente para los ciudadanos. Pensamos, por supuesto, que los municipios pequeños tienen que tener sus fiestas, sus alcaldes del municipio y todas sus cosas, obviamente, pero que realmente la forma de proveer esos servicios no es al nivel de un municipio demasiado pequeño, sino es a un nivel sostenible, y eso hay que compartirlo. Eso tiene que compartirse entre muchos municipios, los servicios tienen que estar compartidos. Al suceder eso, la Diputación pierde completamente su papel. Lo que es extraño es lo siguiente. España tenía 3 niveles de administración, que eran la provincia, la ciudad del pueblo, la provincia y el Estado. Se han ido aumentando niveles porque ahora tenemos Europa y las comunidades autónomas, pero no se ha sustituido ninguno. O sea, si las funciones se hacían antes con 3, ahora se tienen que hacer con 5. Claramente, la provincia, la diputación es un nivel redundante. Creo que, sinceramente, todas las personas que piensan en ese tema, que no tienen un cargo que dependa de la política, creo que están de acuerdo. Claro, cuando uno pregunta a un cargo del PP, te dice, sí, bueno, las diputaciones y tal, pues habría que quitarlas, pero, o sea, al final, de nuevo, es un tema en el que falta voluntad política. Y yo creo que esto es un tema que es de libro. Y nosotros lo que les decimos a los ciudadanos aquí es, oye, ¿va a haber un dividendo fiscal? ¿Va a haber algo que los ciudadanos van a poder hacer más cosas en servicios, en impuestos, en todo, si no hacen cosas que son plenariamente, clarísimamente absurdas? Entonces, esto es una cosa totalmente absurda que existe porque ha existido siempre, pero realmente se puede eliminar y se puede hacer a otro nivel. Esa es en este tema concreto. En el tema de las competencias autonómicas, como decía, prefiero no entrar porque creo que eso es un tema estrictamente constitucional y para eso están nuestros institutos constitucionales y la propuesta. Una intervención muy, muy corta en relación a lo que decías de los ayuntamientos. Yo creo que en España hay más de 8.000 ayuntamientos, de los cuales la mayoría son menores de 200, de municipios de menores de 250 personas. Hay una serie de servicios que se pueden proveer y de una forma más eficiente si los tamaños son más grandes. Y ese es el camino que está llevando Europa. ¿No? En Francia ha habido una consolidación a un nivel de 20.000 como mínimo. En Dinamarca hicieron hace unos años exactamente lo mismo y se movieron de cerca de 1.000 a 98. Quiero decir, llegar a un tamaño y a un nivel de eficiencia que permita llegar mejor al ciudadano y tener economías de escala y no malgastar el dinero. Yo creo que en ese sentido es otro mensaje clave de nuestro programa. Es decir, usemos el dinero en lo importante, no malgastemos el dinero en cosas que no son imprescindibles mientras estamos recortando camas de hospital, ¿no? Yo creo que la elección, y ahí conecto con lo que decía Luis de las mochilas, ¿no? La elección en los momentos de grandes recortes, de mantener una serie de instituciones que de una utilidad desde luego cuestionable y al mismo tiempo estar recortando en servicios esenciales para los ciudadanos, pues es algo que a nosotros no nos pasaría porque no tenemos ningún compromiso ni tenemos a los amiguetes que tenemos que colocar en ningún sitio, ¿no? Y yo creo que el ser libres nos permite proponer y ser valientes y decir, bueno, entendemos que esto es difícil, pero preferimos priorizar el poco dinero que tenemos, ¿no? Bueno, y dentro de estas instituciones, en el ámbito de los mercados, ¿cuál es el papel que otorgáis a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Y en general a la política de competencia. Ha habido muchas preguntas y más en esta casa. Como sabéis, tenemos muchas actividades de emprendedores del mundo digital
Ha habido muchas preguntas sobre esta cuestión, ¿no? Y sobre todo nos piden un posicionamiento claro. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el caso Uber? Bueno, sobre la competencia, nuestra posición no puede ser más clara y más transparente. Nos parece que no puede haber un mercado que funcione sin unos árbitros poderosos e independientes. En España, desgraciadamente, lo que, sobre todo en los últimos 4 años, se ha hecho ha sido tratar de debilitar a esta institución crucial, que es la Comisión de Mercados y Competencia. Se creó, de hecho, para poder cambiar y poderla politizar. Esto es plenariamente obvio y creo que cualquiera que lo haya pensado 5 minutos se ha dado cuenta. Había unos reguladores sectoriales, había una comisión de mercados, se ha fusionado los reguladores sectoriales con la comisión de mercados. Los reguladores sectoriales, que estaban bastante capturados por las propias compañías del sector, el regulador eléctrico bastante respondiendo más a las compañías eléctricas que a los consumidores, el regulador de telecomunicaciones lo mismo, etcétera, etcétera. Estos reguladores, en la Comisión de Competencia, por suerte y por buenos directivos que ha tenido y por bastantes otras razones, tenía bastante independencia, pero al fusionarla con estos reguladores que no la tenían, pues todo el conjunto ha perdido la independencia. Tenemos unas salas de la competencia que básicamente son amigos y familiares de las personas que los nombran y que básicamente hacen lo que les toca hacer, punto, ¿de acuerdo? O sea, esto funciona así. Esperan la llamada de Moncloa para hacer lo que toque, ¿no? El ministro de Industria, por ejemplo, tranquilamente en la televisión dijo que, bueno, estábamos pensando estaba la reversión del IPC, las pensiones iban a tener que subir. Bueno, él básicamente explicó que había hablado con las gasolineras para que se pusieran de acuerdo en bajar el precio de la gasolina. Oiga, es que esto se llama colusión, esto está prohibido. O sea, tiene que haber una organización que esté asegurando que se compite en el mercado de la gasolina, no un gobierno que les invita a ponerse de acuerdo. O sea, las multas son absolutamente no disuasorias. En parte, la ley del 2007 que existe, que sí que propone unas multas relativamente fuertes, al final lo que termina pasando, por razones que yo tampoco alcanzo a comprender, es que a la Audiencia Nacional las multas altas no le gustan y las termina revertiendo porque le parecen excesivas. Pero claro, al final son multas tan bajas que las compañías ponen como parte de su presupuesto pues dinero para multas y ya está, ¿no? O sea, que esto, o sea, tienen hasta la última cartel que han desactivado, que ahora alguien me recuerda, a lo mejor, Vicente, a lo mejor tú te acuerdas, tenía hasta una persona que estaba contratada para organizar el cartel. O sea, tenían un señor cuyo trabajo era organizar la colusión. Esto en Estados Unidos son todo cuestiones penales, que la gente se va a la cárcel. Nuestra postura con la competencia es que tiene que ser algo crucial. O sea, a ver, aquí hay un esfuerzo intelectual y un esfuerzo de comunicación que yo no he sido capaz de hacer y que nadie es capaz de hacer. En parte porque es muy difícil llegar a la gente, en parte porque no hay interés en que se haga, es muy difícil conectar en la visión de la gente la tarifa eléctrica, la tarifa de gasolina, tal. Los problemas de los sellos, los problemas de las preferentes, etcétera. No conectarlo. Los problemas, ahora vuelvo a una cosa un poquito diferente, los problemas de los tesoreros del PP, los del PSOE y tal, es muy difícil a la gente conectar todos estos puntitos y hacerles ver que no es un señor, que no es el sello, que no es la preferente, que aquí hay unas instituciones centrales en una democracia y una economía de mercado que están desaparecidas, que no hay una institución que esté ahora vigilando que los productos financieros que no se cotizan en el mercado de valores, hay los que están en el mercado de valores, que está la CNMV, pero los que no hay ninguna institución que vele por los consumidores. Entonces, que las instituciones que velan por el funcionamiento de los mercados regulados, básicamente no lo hacen. Entonces, cuando hay un escándalo, es un escándalo concreto y la prensa se fija en el punto concreto. Es imposible, yo no he sido capaz, y lo voy a intentar y lo sigo intentando, es imposible conectar el escándalo concreto con un comportamiento de unos organismos que no están haciendo su trabajo. Eso es, pedagógicamente, el mayor reto de este problema y la cosa que yo, sinceramente, no he sido capaz. Porque, al final, si uno quiere comunicar cosas, tiene que comunicar con ejemplos, con historias, con tal. Y esto no es tanto el ejemplo, o sea, no es, oye, los sellos fueron un desastre. Y cuando se descubrió el desastre de los sellos, se cambió el regulador, los políticos lo cambiaron, que era la CNMV, y lo pusieron debajo del Ministerio de Economía para que siguiera. Y cuando se hundió, pues hicieron una ley para que se tapara y tal. Entonces, los sellos, todo el mundo está convencido de que aquello de la FINSA y del Fórum Filatélico fue un desastre, pero nadie entiende lo que había, cuál era el problema regulatorio. Y las preferentes, lo mismo. Y la factura, lo mismo. Entonces, que necesitamos árbitros independientes, que hay que montar un escándalo
increíble cuando se nombran los consejeros de la CNMC y son el director de tesis de uno, el no sé qué, el tal. Eso, claro que sí, pero ese escándalo no se produce y la gente no tiene esa conciencia. ¿Y cómo vamos a conseguir cambiarla? Pues a base de dar la tabarra y de explicarlo y de decirlo todas las veces que haga falta y de tratar de convencer a la gente que el capitalismo requiere unas instituciones muy fuertes para funcionar, requiere unas instituciones neutrales y requiere, es como una planta que hay que regar y cuidar, no es una cosa que uno pueda decir, bueno, pues no nos importa y luego vamos a descubrir lo que nos ha pasado luego. Quedan dos cuestiones y muy rápidamente, porque hemos dicho que hemos cerrado a las 8:30 y casi hemos agotado el tiempo para el debate. Quizás en cuanto al sector sanitario, ¿cuáles son las líneas generales del proyecto de Ciudadanos, ¿no? La reforma del sector sanitario? Y en segundo lugar, ¿cómo van a luchar contra la economía sumergida? Bueno, el sector sanitario no es algo que hayamos tratado en nuestro libro. Realmente, el grandísimo éxito del estado de bienestar español, igual que he criticado la educación, el grandísimo éxito del estado de bienestar ha sido el sistema de salud. Realmente tenemos un sistema sanitario que ha funcionado a pesar de todo muy bien en términos de los resultados que obtiene y sinceramente en términos de coste también. O sea, es un sistema que ha sido muy eficiente. Hay que invertir en él y hay que seguir conservando y mejorando, pero es una competencia autonómica y no es, o sea, digamos, es absolutamente crucial, por supuesto, pero no es una parte del programa económico, es una parte del programa de Ciudadanos. El segundo era... ¿Cómo se va a luchar contra la economía sumergida? La economía sumergida tenemos una cantidad enorme de propuestas, pero como ya el tiempo se nos acaba, he visto que son 1:30 y hemos prometido a la gente 1:30 y luego lo vamos a cumplir. Voy a decir solo una. Las facturas, existen una forma de hacer la imposición sobre los negocios pequeños que consiste en estimar unos módulos que son, por ejemplo, el tamaño de la peluquería, cuánta gente hay, etc. Esto tiene mucho sentido para una peluquería, porque uno no sabe cuántos ingresos tiene, entonces dice, bueno, tantas sillas, tantos impuestos, punto. Pero se utiliza también para las relaciones entre empresas. Las relaciones entre empresas tienen un problema muy grave, que es que se pueden producir muchas facturas falsas. Pero claro, si lo que yo pague no va a depender, tengo 3 camiones, voy a pagar por el número de camiones, no por cuánto transporto, porque estoy en un sistema de módulos. Entonces, yo transporto, le digo a Antonio que le hago una factura por haberle transportado 100 millones, a mí esos 100 millones de supuestos ingresos no me afectan para mis impuestos, pero pago por módulos y él ha tenido un coste de 100 millones. Con lo cual, entonces, aquí es muy importante, yo creo, para evitar el fraude, esta es una de las medidas clave. Creemos que el complemento salarial va a mejorar mucho también la lucha contra la economía sumergida porque va a aflorar muchos ingresos, muchas personas que, oye, van a querer cobrar el complemento y van a querer estar no en el mercado sumergido, sino en el mercado real para poder, oye, van a querer estar cobrando Hacienda. El contrato único que va a eliminar mucha rotación, la generación de la contratación indefinida va a mejorar también porque toda esta temporalidad es algo que incide mucho. Y déjeme que diga una cosa más. He dicho que iba a decir una y llevo 4. Sí. Voy a decir una cosa más que creo que es muy importante. Los emprendedores salen, 1 de cada 9 emprendedores sale en cada trimestre de las cuentas de la EPA, por ejemplo. Es decir, cesan en su actividad. 1 de cada 9 emprendedores, 1 de cada 9 autónomos cesan su actividad cada trimestre. ¿Por qué? Porque hay un coste fijo muy alto de darse de alta en la Seguridad Social. Entonces yo pienso, oye, ¿cuánta actividad voy a tener este mes? Pues no es suficiente para darme de alta, pues no lo hago. Porque son 400 euros cada mes lo que voy a pagar por estar dado de alta. Entonces lo que digo es, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser, no me doy de alta. Entonces a lo mejor me sale algo y a lo mejor lo hago de otra manera, ¿no? Entonces nosotros vamos a eliminar este coste fijo, no hay que darse de alta por debajo del salario mínimo de profesional y luego es un coste variable. Esto también va a hacer que, oye, que la gente no esté saliendo y entrando continuamente. O sea que yo creo que tenemos muchas de las medidas que tenemos para que el sistema funcione van a ayudarnos mucho a luchar contra la economía sumergida. Pues muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado claro ese Big Bang institucional que tenéis entre manos. La verdad es que hemos disfrutado. Yo creo que estamos todos de acuerdo. El especial de él será el sábado
Estaremos atentos. Crucial, sí. Hemos disfrutado de un excelente debate, como todos esperábamos, dado el privilegio de poder contar esta tarde con Luis Garicano, con Antonio Roldán, y ese diálogo manejado tan magistralmente como cabía esperar por Antonio García Ferreras. Vicente, también dar las gracias a la Fundación, que no lo he hecho al principio, darte las gracias a ti y darles enormes... Bueno, a nuestro editor, que sí que es verdad que es un pesado y que yo le debo mi vida a lo pesado que es, ¿eh? Porque si no, las cosas hay que estar ahí y... Es un pesado muy simpático. Es un pesado estupendo. Ramón, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y Antonio, muchísimas gracias, porque no sabía que lo decía. Cuando me dijo, oye, pero yo os haré preguntas difíciles, yo encantado de hacer todas las preguntas difíciles que haga falta, y te agradezco muchísimo que hayas renunciado a un rato con tus hijos y tu familia por estar aquí, de verdad. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, y también a los seguidores por streaming, a las 562.000 tuiteros que me acaba de pasar nuestra directora de comunicación, que han estado siguiendo esto por las redes sociales. Por supuesto, a todos mis gracias. Esperamos que volverles a ver en el siguiente debate, que será la semana que viene, en el que no me atrevo a invitar a Albert Rivera, porque se titula Cuentas y cuentos de la independencia. Tendremos con Josep Borrell y con Joan Llorach y tal. Esperamos verles por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.